Buenas, feliz miércoles, feliz y bendecido miércoles a toda la comunidad IN. Acá estamos empezando este ciclo de vivos súper puntuales a las 19:30 horas y de aquí en adelante nos seguiremos encontrando, Dios mediante, todos los miércoles. Esa va a ser nuestra super cita especial entre vos y yo, entre esta hermosa comunidad IN, que seguramente se van a ir sumando a lo largo de esta hora, y si no, como siempre les digo, cuando hacemos un vivo, luego esto quedará en nuestro feed, en nuestra página de Instagram, y allí podrán verlo las veces que quieran, compartirlo, volver a repasar algunos espacios de este vivo. La idea es empezar a construir esta conversación en este ciclo de vivos que se llama Conversiendo. Fanática de jugar con el mundo de las palabras, con las palabras, así que en esta unión de estas dos palabras, el conversar y el estar siendo, en vez de conversando, construimos este conversiendo. Bueno, acá tenemos algún temita con la luz, que está así, que baja, que sube, que baja, que sube, porque pareciera que se está por venir una tormenta. Así que, bueno, esperemos que la tecnología nos acompañe, la electricidad nos acompañe y podamos construir nuestra primera cita de este ciclo de vivos del Conversiendo. Y ahí se van sumando algunos. Está Lucas, Emi Jiménez, bienvenida Emi, que está inscripta para arrancar en este año, en el 2026. Lucas, que ha sido partícipe también de uno de nuestros programas de liderazgo. Sin, también formada conmigo ya hace un par de años, colega también, está también ahí Mario, que me acompaña también, mi compañero de vida. Sara, Basti, no te conozco, pero un placer que estés acá compartiendo con nosotros. Seguramente algunos más se van a ir sumando a lo largo de esta hora que nos vamos a regalar y que vamos a construir juntos en este espacio conversacional que, una vez más, lo digo, se llama Conversiendo. Y me voy a meter ya de lleno para los que se conectaron puntuales a esta conversación y compartirles inicialmente un poco de qué se trata de Conversiendo, por qué esta unión de estas dos palabras. Un poquito de agua. Como les decía, es un juego de palabras entre el conversar y el estar siendo. Y en este juego de palabras pensaba cuántas veces en conversaciones que podemos construir con otros nos abrimos a la posibilidad de ser transformado por la experiencia, por la vivencia, por la manera de observar el mundo de ese otro. Cuando quizás una conversación, una anécdota, una manera de interpretar o de observar nos da esa claridad que estábamos necesitando para desenredar algún nudo, para tomar una decisión, para poder observar algo con otra perspectiva, quizás para motivarnos, alentarnos a ir por más o a desafiarnos. Entonces, este espacio es precisamente esa invitación, la invitación a que juntos construyamos una conversación donde inicialmente, al menos hoy, pareciera que voy a estar conversando solo yo, pero estoy seguro que a la vez que vos me vas escuchando, también vas construyendo tu propio diálogo, y en esta danza circular de esta conversación vamos a quizás llevarnos esa luz que estábamos necesitando, quizás el ejemplo necesario para atrevernos, para animarnos, quizás también la semillita que se siembra hoy en terreno fértil para aventurarnos a emprender, a aprender, a sumarse quizás en este camino del coaching ontológico. Bien, ¿quién más se han sumado? Personas que queremos muchísimo acá en la comunidad. Yaque querida, a Tincho Silva también, ahí compañero de Lucas en el programa de liderazgo, Marce Benito, querida, beso gigante
Bueno, no voy a seguir con los saludos porque voy a ir viendo las personas y yo me empiezan a dar ganas de ponerme a conversar con cada uno de ustedes, invitarlos sí a que interactúen por aquí en el chat, que a medida que va pasando este espacio también ustedes vayan compartiendo sus experiencias, sus miradas y construir juntos este Conversiendo, esta oportunidad que nos vamos a regalar ustedes y yo. Y acá abro un paréntesis, un súper paréntesis muy lindo, que es que a medida de estos miércoles vamos a ir teniendo invitados que también nos van a compartir sus experiencias, sus vivencias, que junto con el poder del coaching ontológico, las neurociencias, la educación emocional y todo este enorme combo que tenemos en Influir, vamos a ir potenciándonos y a transformándonos juntos en este Conversiendo para encontrar caminos de posibilidad, para encontrar quizás esa claridad o esa luz que en este momento estoy necesitando para mi vida. Beso gigantesco para ustedes, siempre en mi corazón. Beso gigante, te abrazo fuerte y los abrazo fuerte a cada uno de ustedes que hoy se han sumado y para todos aquellos que se vayan sumando y que luego vean este vivo en diferido. Bueno, estábamos un poquito ahí alejados de las redes porque va a haber sorpresas a lo largo de este año. Hemos estado trabajando o he estado trabajando en un proyecto que me ilusiona muchísimo, nuevamente al servicio de mi misión de vida, al servicio de la comunidad. Así que, bueno, preparando todo lo que quizás dentro de un par de meses tenga la posibilidad de empezar a compartirles. Ahora sí nos vamos a meter ya después de tanta introducción, pero que era necesaria para abrir este ciclo de vivos. Nos vamos a meter en el tema del día de hoy, que es del miedo a la confianza, ¿sí? Este camino entre el miedo y la confianza. Y como dice Mirta Legrand, el público se renueva, por lo cual voy a compartir un poquitito de los inicios en este camino, un poquitito de mi vida, por lo cual permitíme presentarme brevemente. Para los que no me conocen, soy Mariel Pesotto, más conocida como Maru Pesotto. Estoy al frente de la formación de coaches ontológicos y a lo cual me dedico desde el año 2018. Sin embargo, hoy incluso ya soy Master Coach y he creado este instituto Fluir. Esta no fue mi profesión de origen. Inicialmente, mi profesión de origen, mi campo profesional de origen, tenía que ver con las ciencias económicas, precisamente con la administración de empresas, a lo cual desde la facultad y durante más de una década me dediqué a ese campo profesional, a la administración de empresas. He liderado equipos tanto de administración como de recursos humanos, siempre en relación de dependencia. A lo largo de toda mi experiencia laboral, en la cual, como les decía, más de una década liderando esos espacios, durante todo ese tiempo, cada formación, cada curso que fui tomando siempre fue en vista de seguir nutriendo mi rol como líder o seguir nutriéndome dentro del campo de la administración, del management, de los recursos humanos, hasta que por allí en el año 2008 apareció el coaching como un nombre, un título que pasó así de golpe en precisamente un curso que estaba tomando de recursos humanos. Y me quedó ahí sembrada la inquietud de esto yo quiero aprenderlo para sumarlo a mi rol como líder de un área de administración dentro del equipo y la empresa en la cual estaba. En el 2010 tomé quizás el primer curso de liderazgo transformacional, ya de coaching, un curso corto. Y fue en el año 2013 que arranqué la carrera de coaching ontológico profesional. Terminé de cursarla en el año 2014, en el 2015 me certifico, a la vez que fui mamá de mi segundo hijo. Ya era mamá de mi primera hija y llega aquí el segundo hijo, ahí a las semanitas nada más de haber certificado como coach.
Y seguí dedicándome a liderar esas dos áreas en las cuales estaba. Ya hacía unos cuantos años que estaba dentro de la empresa y con la tranquilidad de lo conocido, de ya la estructura que me había armado, de los chicos los cuidaba quizás mis padres, yo trabajaba jornada completa, full time, y hasta incluso a veces me traía trabajo a casa para continuar. Una estructura en la cual me sentía absolutamente cómoda, estaba muy contenta con los desafíos que tenía, con mi puesto, con el lugar que había construido dentro de ambas áreas, con los equipos con los cuales estaba. Si bien dentro de la formación de coaching yo ya había declarado mi misión de acompañar a personas y a organizaciones para que puedan construir caminos transformacionales de mayor bienestar, siempre fue como algo paralelo o adicional a mi trabajo en relación de dependencia. Por allí en el año 2017, yo te voy resumiendo y poniéndote así los iconitos dentro de los años, por allí en el año 2017 el mundo cambia, mis padres por una cuestión de salud de ellos ya no podían estar a cargo del cuidado de mis niños. Nos acomodamos ahí en el fluir de la vida misma, pero también apareció ahí esta conversación de, ok, mis hijos todavía eran pequeños, seguir trabajando en relación de dependencia, por más de que estaba muy cómoda dentro de mi espacio, ya se estaba empezando a hacer complejo, complicado. Y por otras circunstancias que darían para otro vivo completo, empieza a surgir en mí la conversación de emprender. Algo que ya lo había intentado previamente, en lo cual quizás había tenido errores, donde había tenido tropiezos. Y el emprender nuevamente era algo que me entusiasmaba porque no era un emprender sin sentido, era un emprender con muchísimo sentido, tenía cada vez mayor claridad de que el acompañar en espacios transformacionales a otras personas era algo que vibraba muy fuerte dentro mío, que cada vez que yo estaba en esa acción, en ese estar siendo, fluía como pez en el agua, me sentía en energía vital al 1000%. Eso no significara de que mi trabajo en relación de dependencia, como les avisé con este tema de la luz, ahí estamos, pero nos seguimos viendo. Yo creo que vamos a poder llevar adelante el vivo. Si se viene la tormenta, bueno, en última instancia reagendaremos el vivo, pero mientras podamos seguir acá, seguimos. Bueno, como les iba diciendo, en ese momento no significaba de que mi trabajo en relación de dependencia fuera algo que me desagradara o que no quisiera, pero las circunstancias familiares habían cambiado, se habían modificado y era hora de empezar a tomar decisiones de calidad. En ese momento surge la posibilidad, la oportunidad de empezar a ser formadora de coaches ontológicos profesionales en mi querida Concordia natal y en Uruguay. Y esa posibilidad me llenó de energía, de entusiasmo, incrementó mi pasión por este mundo. Sin embargo, no todo era color de rosa y no todo eran solo emociones positivas. Apareció en ese espacio de la toma de decisión, incluso del espacio de transición, apareció una emoción que es precisamente el miedo. No es la única emoción, como les digo, también había entusiasmo, también había pasión, también había esta esperanza de poder construir ese espacio. Sin embargo, el miedo fue cada vez copando más espacio, ¿no? Como una mancha que se iba expandiendo por todo mi territorio, por mis pensamientos, por mi cuerpo.
y parecía no soltarme ese miedo. Parecieron conversaciones de muchísimos tipos, conversaciones de, como para variar aquí en Argentina, estábamos atravesando una crisis económica, había bastante inestabilidad e incertidumbre, y yo tenía mi trabajo de hacía muchísimos años, en los cuales tenía flexibilidad, en las cuales había satisfacción, tenía sus desafíos, por supuesto, como todo espacio, ¿no? Pero yo tenía esa, entre comillas, permítanme ponerlo así, esa seguridad de la zona conocida, ¿no? Ya llevaba 7 años dentro de la empresa a cargo de estas dos áreas. Como les decía, tenía flexibilidad, lo cual por ahí me permitía esta compaginación en mi rol profesional con mi rol como madre. Sin embargo, cada vez iba complejizando un poco más poder cuadrar todo esto y esta visión que por otro lado me llenaba de amor, de pasión, de gratitud, de entusiasmo y de todo lo que nos mueve cuando conectamos con algo que nos hace sentido. Pero como les dije, este miedo se fue apoderando cada vez más de mí. Aparecía esta conversación de ¿será momento de emprender estando en esta crisis económica que estamos en este momento, en este territorio de tantísima incertidumbre como estábamos viviendo? ¿Será momento a los 30 y tanto de años largarme a desarrollarme en esta profesión, en esto que me apasionaba? Pero lo cierto es que toda mi experiencia y mi campo laboral había sido dentro de la administración de empresas, dentro del management, dentro del liderazgo de equipos. ¿Será que a esta edad voy a poder emprender este camino profesional nuevo? También aparecieron las conversaciones del entorno, de la familia, de ¿estás segura de esta decisión? ¿Ya emprendiste en el pasado? Y ahí empiezan a aparecer también estos quizás fracasos o errores que luego con el diario del lunes uno los ve como parte del aprendizaje necesario, ¿no? Pero en ese momento lo único que resonaba y que quedaba como subrayado en negrita y resaltador fluorescente eran los errores que había cometido emprendiendo en el pasado o los fracasos que había tenido en el pasado. Parecía que cada pensamiento que tenía lo único que venía a hacer era a tocar la llaga, a tocar la herida de la insuficiencia, la herida del no merecimiento, muy conectada también con los paradigmas y la mentalidad de escasez, más comprometida con no perder que con lo que podía ganar si daba ese paso. Entonces, el miedo empezó a hablar cada vez más fuerte en mí. Ahora, todo esto que yo les comparto, no quiero que caiga en un espacio de estigmaticemos el miedo o el miedo es el enemigo, porque no lo es, no es un enemigo, de hecho puede transformarse en un aliado dentro de nuestro camino. El miedo como emoción y como mamíferos nosotros que somos, es una emoción básica, primaria, es como un software instalado de fábrica, como cuando compras tu celular que ya viene con algunas aplicaciones instaladas, que incluso si vos las querés eliminar, no se pueden eliminar porque forman parte del sistema operativo de tu celular. Bueno, el miedo, como emoción básica y como mamíferos que somos los seres humanos, no tenemos un enchufe para desconectarlo o un botoncito donde podemos prenderlo o apagarlo. Va a acompañarnos durante toda nuestra vida terrenal esta emoción primaria, básica, mamífera, que es el miedo, y que como especie humana nos ha permitido la supervivencia, nos ha permitido sobrevivir, protegernos frente a los riesgos, frente a lo que pudiera amenazar nuestra vida. Ahora, claro está que el contexto en donde aparece nuestro cerebro emocional,
donde las emociones básicas y primarias empiezan a vivirse. Era un contexto hostil, muy diferente al que hoy tenemos, donde las amenazas con las que nos encontramos ya no es un tigre, dientes de sables de los cuales tenemos que huir, escondernos, quedarnos paralizados. Sin embargo, nuestra biología hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, y con 43 años se los digo, más allá de todo lo que puedo saber, aprender y entrenar en cuanto a emociones, el miedo aparece para darnos ese mensaje que nos dice: estás frente a un riesgo real o inminente. Ahora, recién les decía, ya no estamos frente a un tigre, dientes de sable, no estamos frente a un mamut o a otro cavernícola con el cual no sabemos si es enemigo, si viene a robarnos, a matarnos, a robarnos la presa, a matarnos. Vamos a dejar al margen la inseguridad que puede haber en la calle, pero el miedo en este contexto que estoy hablando no era un diente de sable, eran esas voces que aparecían, la voz de ¿será que te va a ir bien? ¿Será que vas a poder con este desafío? Aparecían también el síndrome de la impostora al 1000%. ¿Tendrás la capacidad suficiente y necesaria para hacerle frente a este desafío? ¿Vas a poder sostener este nuevo proyecto? Me aparecieron muchas voces. Las voces del deber ser, las voces de la escasez. ¿Será que en el futuro dentro de este proyecto voy a poder sostenerme económicamente, siendo parte de una familia, teniendo hijos, aportando también a la economía familiar? ¿Será que esto va a permitir esa seguridad económica que venía sosteniendo ya con mi trabajo en relación de dependencia? Todas estas voces, la voz del, como les decía, del no merecimiento, de no ser suficiente, aparecían nuevamente los errores, los fracasos, muchas voces que aparecían en este miedo. Ahora, también estaba la otra voz, que era la voz de la Maru, que quería ir por este sueño, que sentía que ahora había un contexto muy distinto, porque ese emprendimiento era un emprendimiento con sentido, con propósito. No solo estaba impulsado por la reorganización familiar, estaba impulsado por algo más grande, que era la misión, mi propósito de vida. Y estaba esa vocecita ahí, ¿no? Que me mostraba esa posibilidad. Pero todas estas otras voces que hablaban, a veces se superponían, a veces traían los peores escenarios catastróficos, los más catastróficos posibles, o sea, del infinito mundo de posibilidades. Las posibilidades que me mostraban estas voces eran precisamente las posibilidades negativas, las posibilidades donde los peores escenarios se presentaban. Yo les decía hace un momento que la emoción del miedo es una emoción biológica, la cual no podemos despegarnos, de la cual no podemos elegir no sentir miedo y que el miedo no aparezca, porque eso sería anestesiar y no validar nuestro mundo emocional. Sería prácticamente como en el auto desconectar el tablero que nos dice cuándo nos vamos a quedar sin electricidad o cuándo sin electricidad, por la luz que está subiendo y bajando, cuándo nos vamos a quedar sin nafta, cuándo se puede estar recalentando el motor o si hay que hacerle un service. No nos gusta ver esos mensajes, entonces desconectamos el tablero, lo tapamos y nosotros continuamos. Más tarde o más temprano, si hacemos eso con nuestro auto, así sea por solo el combustible, va a llegar un punto en el cual vamos a encontrarnos con que no podemos avanzar. Lo mismo ocurre con nuestro mundo emocional. Si no lo atendemos, si no lo escuchamos, por más de que querramos mirar para otro lado, esa
emoción va a seguir estando ahí presente y latente con nosotros. Entonces, lo primero a saber respecto del miedo es que si bien es una emoción negativa en cuanto a la valoración que hacemos de la situación, a este riesgo al cual nos podemos estar enfrentando o a ese desafío que puede poner en riesgo algunas circunstancias o seguridades de nuestra vida, no es una emoción mala. Negativo no es sinónimo de malo, ¿no? Entonces, quitarle esta etiqueta que le hemos puesto al miedo, como que si sentir miedo estuviera mal por ser una emoción negativa, o muchas veces también por una deriva cultural donde pareciera que tener miedo es de cobardes, y nada más alejado de la realidad, porque la emoción miedo nos trae un mensaje muy importante para nosotros. Nos está diciendo: alto, hay cosas que necesitamos ver de este escenario. Entonces, ahí es cuando empecé a amigarme con esta emoción miedo, me paré al frente de ella y empecé a darle lugar a todas esas voces que murmuraban y que me traían esos escenarios catastróficos. Empecé a escuchar cada una de esas conversaciones, cada una de esas voces que se fueron pegando a mí a lo largo de mi vida, voces que fui incorporando como propias, pero que muchas de ellas no me pertenecían. Fui tomando cada una de estas conversaciones, escuchándolas, y al escucharlas ya dejaron de gritar, ya dejaron de golpear estruendosamente la puerta, empezaron a calmarse porque estaba prestándole atención. Y cuando esa calma, porque ya no gritaban las voces, porque fui escuchándolas y atendiendo cada una de esas conversaciones que se iban presentando, apareció una voz que no se escuchaba anteriormente por tanto bullicio, por tanto rumiación mental, y esa voz era la voz de la Maru con recursos. La Maru que tenía experiencias, la Maru que tenía competencias, que tenía habilidades, que tenía conocimientos. Y con esta Maru con recursos, ahora, yo estoy diciendo esta Maru con recursos, pero hay algo importante que es necesario que vos puedas llevarte de este vivo. Yo digo Maru, pero vos también tenés a ese yo con recursos. Cada uno le pondrá su propio nombre, pero adentro nuestro, así como habitan todas esas conversaciones que pueden mostrarnos escenarios catastróficos, que puede mostrarnos todo lo que pudiera salir mal, en todos los espacios donde nos podríamos equivocar, todas las cosas que quizás nos llevan a esa insuficiencia, a ese no merecimiento, a ese pensamiento de escasez o de no posibilidad. Además de que esas voces pueden habitar adentro nuestro, también habita este yo con recursos. Este yo con recursos se encargó de darles los fundamentos a todas estas conversaciones, a todas estas voces. De la voz de la escasez apareció una Maru que sabe planificar, una Maru que ha administrado empresas y negocios de otros, una Maru que conoce del emprendedurismo, que tiene competencias y ha adquirido conocimientos en ello, una Maru que tiene facilidad por el aprendizaje y que le apasiona el aprender, por lo cual también todo lo que no pudiera quizás saberlo, porque no tenía por qué saberlo todo, lo podía aprender en el camino. Entonces, esta Maru con recursos fue tranquilizando esas voces que aparecían. Por supuesto que también, como acabo de decir, hubo cosas que incorporar, que aprender, que planificar, que diseñar. Y si no hubiera estado esta emoción del miedo,
presente, quizás yo no me hubiera detenido a construir estos planes, a construir este diseño, a buscar los recursos que quizás sí me hacían falta. Porque esta voz del miedo también me decía, ok, en estos espacios necesitas prepararte, en estos espacios necesitas abrir conversaciones con otras personas. Y diseñé y tuve conversaciones con mi jefe, con el cual pudimos llegar a acuerdos para este espacio transicional que tenía entre mi trabajo en relación de dependencia y el soltarme, el hacer este salto del loco hacia lo desconocido. Me apoyó muchísimo mi jefe en ese momento, Sergio, también los otros dueños de la empresa, Raúl, Waldo, ellos tres me apoyaron muchísimo en esta decisión que yo estaba tomando y hicieron el camino quizás fácil para mí, pero fue también en base a esta planificación, a este diseño, a tener conversaciones con competencias, con ellos, con mi equipo, con mi pareja, con mi familia, para poder sostenerme con ellos en este salto que también estaba por dar. Entonces, vuelvo a esta voz del miedo, un miedo que ya no era el cuco, que ya no era el diente de dos sables, que ya no era el enemigo, que ya no sacaba más el dedo señalador, acusador, ni tampoco el dedo que metía el dedo precisamente en las llagas de las heridas. Ya era un miedo que era un aliado en el camino hacia esto que yo quería, que era poder dedicarme de lleno y de pleno al mundo del coaching ontológico, a ser formadora de coaches ontológicos, soltando mi trabajo en relación de dependencia. Ahora este nuevo aliado me permitía ver quizás esos espacios donde necesitaba hacerme cargo o responsabilizarme, porque hacerme cargo puede sonar como pesado. Entonces, más bien responsabilizarme para ir con responsabilidad hacia mi visión de poder ser formadora de coaches, soltando este terreno tan cómodo, ¿no? Que era el espacio conocido, que era mi trabajo en relación de dependencia. Con los años que llevaba, con el rol y la autoridad y jerarquía que tenía dentro de este espacio, conversaciones de todo tipo. Ahora, este aliado que tenía en el camino me regaló la posibilidad de prepararme, de planificar, de diseñar, de buscar los recursos que me estaban haciendo falta para poder finalmente dar ese paso. Que vuelvo a decir, si quizás no hubiera escuchado a la voz del miedo, no me hubiera sentado a conversar frente a frente con eso que estaba sintiendo, es muy probable que hubiera cometido los mismos errores del pasado. Entonces, no queda más que agradecerle a esta emoción que apareció en mí. Ahora, por supuesto que parada desde el miedo, si solo me quedaba ahí en el miedo, en la reflexión, en el análisis, en la planificación, puede ocurrirnos algo que es la parálisis por análisis, ¿no? O la parálisis por reflexión, nos quedamos detenidos ahí. Entonces, no es suficiente, es necesario, pero no suficiente solo gestionar esa emoción negativa como lo es el miedo, que vuelvo a decir, no por negativo es sinónimo de emoción mala. Negativo es la valoración que hacemos de la situación. Entonces, nuestro cerebro biológicamente, está preparado así y es muy fiel a esa tradición. Tenemos algo que es que nos quedamos pegados a las emociones negativas, ¿no? Hay una frase muy conocida por un autor que dice que, y de hecho sustentado por investigaciones, que dice que nuestro cerebro es como velcro para las emociones negativas y como teflón para las emociones positivas. Porque claramente que
a nuestros antepasados les servía mucho más saber en dónde había un volcán con lava, dónde estaba la manada de dientes de tigres, dientes de sable, dónde había mamut, dónde estaban tribus enemigas, que recordarse en dónde estaba el campo de flores más bonito, ¿no? Porque para su supervivencia les servía más guardar esa información y conectar más con eso que con quizás el asombro frente a un campo de flores o frente a las mariposas. Entonces nuestro cerebro sigue repitiendo, fiel a esa tradición, que nos podemos quedar pegados a esas emociones, a las emociones negativas. Que cuando no sabemos relacionarnos con ellas, porque hay que ser sinceros en esto, somos analfabetos emocionales, no nos lo han enseñado, no lo hemos aprendido, y si bien sabemos qué hacer cuando quizás se nos rompe algo, a qué lugar llevarlo para que lo arregle o a qué service consultar, no sabemos qué hacer cuando quedamos enredados en las emociones negativas que nos pueden estar ocurriendo. Entonces, una vez que logramos regularnos dentro de esa emoción, que logramos gestionar esa emoción, nuestro cerebro necesita un nuevo camino. Si no le decimos hacia dónde ir, va a ser leal al camino que conoce. Por lo cual, si hemos estado habitando el espacio del miedo, si no le ofrecemos un camino alterno, por más de que hayamos cortado el pasto, quitado la maleza, quitado todos los yuyos en ese camino hacia nuestros objetivos, que yo en este momento les estoy contando mi experiencia de cómo salí del mundo del coaching ontológico, de la relación de dependencia para entrar al mundo del coaching ontológico, siendo hoy ya Master Coach, y no por una cuestión de título, sino por el dar cuenta todos los años que yo llevo dentro de este camino ya. Es que ahí es en donde aparece el momento necesario de aprender hacia dónde dirigir nuestra mirada. No solo alcanza con decir, ok, yo no quiero ver más la vereda del miedo, ya me amigué con el miedo, ya lo gestioné, ya me regulé con el miedo, transformé esta emoción que inicialmente pudo ser un obstáculo y la transformé en una aliada para lo que quiero lograr, para mis objetivos. Pero ahora me quedo ahí en ese vacío de, ok, necesito un nuevo camino para mi cerebro, para mi ser, para mi alma. Y es en este desplazar la mirada que necesitamos conectar con la emoción o el par opuesto de la emoción del miedo. El par opuesto de la emoción del miedo, quizás a priori uno puede llegar a decir la alegría, ¿no? Sin embargo, la emoción opuesta o su par opuesto emocionalmente es precisamente el amor. Y el amor es una emoción maravillosa, pero así como maravillosa también es una emoción muy compleja para poder desarrollarla de manera absoluta dentro de este vivo y de este tiempo que nos queda. Voy a compartirles algunas cuestiones respecto de esta emoción del amor. El amor es una familia afectiva donde adentro existen otros sentimientos de esta misma familia afectiva. Comparten características con la emoción madre o padre, que es el amor, pero tiene como hija de esta emoción, tiene sus propias cualidades, como cuando uno mira a sus hermanos y puede ver algunas características similares que son compartidas y que podemos compartir incluso con nuestros padres. También hay algunas cuestiones que nos son singulares a cada uno de nosotros y que nos diferencian a uno de otros, independientemente de que seamos parte de la misma familia. Entonces, adentro de esta familia afectiva que es el amor, hay una emoción que
quizás es una de mis preferidas, de mis favoritas. Tengo muchas emociones favoritas. El mundo de las emociones es el mundo donde vibro. Sin embargo, esto, y ya me van a entender ahora un poquito más adelante porque es una de mis preferidas, es o el sentimiento, más que emoción, es el sentimiento de la confianza. Confianza que es una distinción súper fundamental dentro del espacio del coaching ontológico. Lo trabajamos desde diferentes perspectivas, incluso la confianza. La trabajamos como distinción propiamente dicha, la confianza, a construir una manera de ser confiables, de construir confianzas con otros, de la autoconfianza en sí mismo también. También lo trabajamos desde la perspectiva de los valores, porque la confianza también es un valor, de hecho es el valor de los valores. Citando a Simon Dolan, que es el creador de Coaching por Valores, él habla que la confianza es el valor madre de todos los valores, porque sin confianza no podemos abrir ningún espacio relacional, incluso en la relación con uno mismo. No podemos pensar en una relación de amistad sin confianza, en una relación con un compañero de trabajo sin confianza, en una pareja, en un matrimonio, en un noviazgo sin confianza, ni siquiera en pensar en tener un socio en el cual no confío, por lo cual la confianza también es un valor y es el valor de los valores. Ahora, esa es una perspectiva de la confianza. También está la perspectiva de la confianza como emoción. Y en el coaching ontológico también lo tratamos como una competencia a desarrollar, a adquirir y a saber crear contextos de confianza con nuestros coaches, con nuestros consultantes o clientes, como algunos les llaman. Entonces, la confianza es un tema gigante que lo trabajamos súper profundo desde estas distintas perspectivas dentro de la formación de coaching, dentro de la carrera y dentro de la diplomatura de coaching. Pero en este contexto quiero compartirte, por un lado, esto de que la confianza es una emoción que forma parte del amor. Por lo cual desplacé mi mirada del miedo a conectar con el amor hacia el propósito, hacia la visión, hacia mí misma, hacia la vida, hacia las personas con las cuales podía llegar a compartir esta herramienta. Dejé de estar tan comprometida con lo que podía perder y empecé a comprometerme con lo que podía ganar en este camino. Esta confianza, porque a veces uno piensa en confianza nuevamente como un prende y apago, enchufo, desenchufo, que como les dije con la emoción miedo, eso no es así. Es algo que podemos construir en nuestra vida, a diferencia del miedo, que sí es una emoción básica y primaria. La confianza es un sentimiento que podemos construir en nuestra vida, que podemos tener prácticas personales y relacionales que nos permita construir la confianza. Ahora, la confianza tiene... Bueno, se han conectado algunos más por aquí. A ver. Flor se conectó. Programa Jóvenes Latinos. Robador, González, Gladys, Alicia, Marcelo, Zaguán, beso grande, Marce, a Flor, a Sergio, querido, Andrea también, Steffi, todas personas que han compartido en distintos momentos y que son parte de esta comunidad DIN, y ahí también Adri, Ricardo, facilitadores del orden, se unió también al vivo. Bienvenidos a todos, vamos a continuar. Hice ahí una pequeña pausita para tomar agua y de paso también verlos por aquí. Esta confianza, como les decía recién, podemos observarla como un triángulo.
¿no? Que tiene 3 vértices y en cada uno de ellos se asienta una faceta de esta confianza. Uno de estos vértices es la confianza en uno mismo. El otro vértice es la confianza en quienes me acompañan. Y el último vértice de este triángulo es la confianza en el objetivo, en la visión, en el propósito. Pero antes de meterme a desandar este trípode sobre el cual se asienta la confianza, hay algo importante que quiero compartirte y es que la palabra confianza significa con toda la fe. Si uno va a las raíces de la palabra es confidencia, con toda la fe, ¿no? Es como voy sin ver. Ahora, en este voy sin ver, no es un sin ver ingenuo, es un voy sin estar controlando cada cosa y sin estar viendo y sin querer buscar seguridades o certidumbres en donde no lo hay. Donde no lo hay porque no lo podemos ver. No podemos ver qué va a ocurrir más adelante, por más plan, por más diseño, por más preparación. Es una confianza que se sostiene en la historia, en las competencias, en el compromiso, en las relaciones que he sabido construir con un otro. Ese otro a veces es uno mismo, ese otro a veces es tu equipo de trabajo, ese otro a veces es tu pareja, son tus hijos, tus amigos, tu familia. Entonces, no es una confianza sin ver ingenua, es una confianza basada en los juicios fundados de, vuelvo a decir, competencia, compromiso, involucramiento en las relaciones y en la historia con estas relaciones. Ahora con toda la fe es algo extraordinario, porque ahí nos permite soltar esta, entre comillas, adicción que tenemos los seres humanos por buscar el control. El camino o el terreno ya lo trabajamos previamente, ya lo labramos, ya incorporamos recursos, competencias, habilidades, ya construimos relaciones basadas en la confianza, donde hay esta energía de construcción, de nutrirnos mutuamente y de sostenernos mutuamente. Entonces lo que queda es ir hacia adelante. En este trípode, como les mencionaba recién, nos encontramos con la confianza en uno mismo, que ahí es donde aparece esta voz de la Maru con recursos y que cada uno de ustedes tiene su propio yo con recursos. Tiene que ver con trabajar la autoconfianza en las capacidades, en las habilidades que uno ha desarrollado y también, por supuesto, la responsabilidad de adquirir aquellas que quizás nos estén haciendo falta en este momento. En la confianza en quienes me acompañan tiene que ver con la construcción de relaciones de calidad, de relaciones basadas en una historia compartida, en un compromiso e involucramiento de quienes me acompañan. Y si estamos hablando quizás en un terreno un poco más laboral, profesional o de emprendimientos, esas personas también que pueden acompañarnos, que pueden ser colegas, que pueden ser parte de nuestro equipo, también está basada esa confianza en el otro, en las habilidades que esas personas han tenido en nuestra historia o en sus propias historias, en el compromiso que demuestran, en el involucramiento que demuestran, en el acompañamiento, en la sinceridad que demuestran. Por último, en el último vértice nos encontramos con la confianza en el objetivo, en la visión. Y ahí es donde más necesitamos amalgamarnos con esta palabra de la confianza. Porque cuando vamos tras una visión, necesitamos movernos a través de la fe, a través de creer
y crear un mundo que todavía no existe en el plano terrenal, pero que nosotros estamos dispuestos a contribuir a construirlo. Entonces ahí necesitamos conectar con el amor, con la pasión que nos genera ese objetivo, esa visión. Ahora, yo les mencioné este trípode, ¿no? Estos 3 vértices. En el centro de este triángulo nos encontramos con una perspectiva más de la confianza, y es la confianza en la vida. No sé, quizás de alguno de ustedes sí, por la cercanía que hemos tenido en los espacios académicos, de cursos, de programas, incluso algún coachí que anda dando vuelta por allí. Las creencias que puedan tener en cuanto a lo espiritual o religioso, pero esta confianza en la vida es conectarnos con algo más grande que nosotros y permitirnos ser sostenidos, comprendiendo de que lo que acontece es perfecto y está al servicio de la vida, está al servicio de nosotros, ¿no? Sabiendo de que lo que es nuestro ahí estará y lo que no, no, ¿no? Entonces nos invita a una conexión con algo mayor a nosotros mismos, esta confianza en la vida, que nos invita a una mirada con ecuanimidad, donde tanto las cosas quizás más adversas como las cosas más positivas pueden acontecer en el camino, pero siempre con esta confianza de ser sostenida por esta autoconfianza, por las personas que me acompañan y por la vida. Es tan significativa, se me ilumina la cara cuando hablo de la confianza, porque para mí la confianza hasta se ha transformado en una palabra mantra, ¿no? No hablo de la confianza, sino algo que incluso les voy a compartir acá. Miren. Este fue mi primer tatuaje, tengo solo 2 tatuajes, este fue mi primer tatuaje y es confía. Un recordatorio permanente para mí misma, cuando quizás me dejo aturdir por algunas de estas voces del miedo antes de sentarme a conversar, porque en esta confianza encontré otra aliada y muchas veces necesito recordármelo, por eso lo tengo siempre a mano para recordarme confía, que esa Maru con recurso le dice a la Maru que quizás puede estar sintiendo miedo. Y como les decía, para mí se ha transformado en una palabra mantra que me sostiene, que me da calma, que me conecta con esta confianza en la vida, en mis creencias personales, con esta confianza o con esta fe en Dios que me sostiene y que todo lo que acontece está al servicio de la vida. Ya vamos llegando al final de este vivo y hoy quiero regalarte en este cierre esta palabra que para mí ha sido sostén durante muchas crisis, durante muchas situaciones quizás más desafiantes, o incluso cada vez que voy a emprender un nuevo desafío, que es la palabra confía. A muchas de mis estudiantes, de mis coaches, se los regalo siempre esta palabra, a la del confía, a la confianza. Y hoy quiero regalártela a vos, que te has sumado a este vivo, esta palabra, para que también sea compañera de tu propio viaje. No sé cuál será la situación que quizás hoy se esté presentando como un desafío en tu vida. Yo traje esta experiencia, podría haber traído un montón de otras experiencias donde las voces del miedo han hablado fuerte en mi vida y cómo logré conectar luego con la confianza. La gimnasia es exactamente la misma, ¿no? Esto mismo que apliqué para dar el salto a emprender, lo he aplicado en diferentes áreas y circunstancias de mi vida.
lo profundizamos también a esto dentro de la carrera de coaching. Quienes me conocen saben que la confianza es una distinción que sí o sí de cajón siempre está presente. Ahora, para irnos, antes de irnos, quiero regalarte tres micro ejercicios. Miren, yo tengo por acá unos apuntecitos de este video cuando lo estaba diseñando en lo que quería compartirte. Y me anoté acá 3 preguntitas para regalarte, para que esto no quede solamente en una reflexión, sino que vos lo puedas capitalizar y ya poner en acción con vos mismo. La primera pregunta, este micro ejercicio o esta micro cápsula del Conversiendo, es que puedas preguntarte qué voces estás distinguiendo que te están hablando. ¿Cuáles son esas voces? Así como yo hice esta gimnasia de ir desenredando cada voz que iba apareciendo, invitarte a que vos puedas también distinguir, separar, diferenciar estas voces que te pueden estar apareciendo a vos. La segunda pregunta tiene que ver con tu yo con recursos. Es qué recursos tiene, permítanme la redundancia, tu yo con recursos. A veces como un placar, cuando no hacemos una limpieza seguida de nuestro placar, se nos va juntando un montón de cosas, ropas de otras temporadas, ropas que hemos comprado quizás para hacer deporte, para si nos invitan a una fiesta, la ropa que tenemos para trabajar, y a veces no sabemos y usamos siempre y usamos solo lo mismo, ¿no? Entonces, cada tanto está bueno abrir el placar de nuestros recursos y detenernos a escribir cuáles son todas estas competencias, habilidades, conocimientos, experiencias con las cuales cuento. Porque así como la ropa, muchas veces caemos en usar siempre lo mismo, a veces nos olvidamos de algunas cosas que hemos hecho en el pasado, cursos, formaciones, capacitaciones, experiencias, trabajos, ideas, conocimientos, relaciones, que pueden ser un gran potencial para vos. Entonces, ¿qué recursos tiene tu yo con recursos? Abrir el placar de tus recursos y anotarlos. Esta gimnasia es súper rica, créanme que muchas veces se nos olvidan muchas cosas en el camino de la vida y que las tenemos guardaditas, a veces hay que desempolvarlas nada más y volver a apropiarnos de ellas. Y tercero, ya estamos llegando a la hora, bien, yo con el tiempo, porque a veces me puedo extender y sigo conversando con vos, conversiendo con vos. El tercero es, de las 4 perspectivas de la confianza que las repasamos, confianza en uno mismo, confianza en quienes me acompañan, confianza en el objetivo, en la visión, en el propósito, en la inquietud, en el para qué, en el hacia dónde estoy apuntando, a eso que quiero lograr o conseguir, confianza en ello. Si por ahí la palabra confianza no te hace del todo sentido, la pasión, el amor que puedo sentir por ello que quiero lograr o alcanzar. Y la cuarta perspectiva, que es la confianza en la vida, en eso más grande que nosotros, ¿sí? Que nos sostiene y que está al servicio. De estas 4 perspectivas de la confianza, ¿con cuál o con cuáles, porque puede ser más de una, necesitas trabajar y reforzar hoy? ¿Sí? Vuelvo a mencionar esta última pregunta. De las 4 perspectivas de la confianza, ¿con cuál identificás? ¿Con cuál o cuáles identificás que necesitas trabajar y robustecer en este momento de tu vida? ¿Sí? Bueno, con estos 3 micro ejercicios cerramos este primer vivo que se llamó Del miedo a la confianza. Y si empezás a observar que quizás estás necesitando incorporar herramientas que te permitan reforzar esta confianza en vos mismo, la confianza
en otros y en quienes te acompañan, o la confianza en el objetivo, en la visión o en la vida, o incluso también, ¿por qué no?, a amigarte con tus emociones. Quiero invitarte a la carrera de coaching ontológico profesional que está arrancando ahora en poquitos días. El 10 de marzo está abriendo esta corte 2026. Ya estamos con los últimos cupos. De hecho, hoy se estuvieron moviendo ya algunos cupos. Nos quedan solo 5 cupos para conformar, para terminar de conformar nuestro equipo de este 2026. Así que si sentís que estás necesitando trabajar en tus emociones o en estas perspectivas de la confianza, escribime por privado, carrera, o también me podés mandar en el link de nuestro bio, directo a nuestro WhatsApp, un mensaje y te compartimos toda la info de la carrera de coaching o de la diplomatura de coaching, y vamos a estar muy felices de recibirte en nuestra comunidad IN. Y para todos los que se sumaron y se han quedado hasta este momento en este vivo, también para los que luego lo vean en diferido, porque tenemos también algunas personas que forman parte de la comunidad, pero que son de otros países, por lo cual el horario quizás no es el más óptimo. Decirles que para los que quieran, ¿sí?, recibir un regalito, les vamos a estar regalando una meditación de 5 minutos para que puedan hacer este puente del miedo a la confianza, para poder trabajar también desde el cuerpo, no solo desde el lenguaje, desde nuestros pensamientos o desde nuestras emociones, sino también desde el cuerpo, empezar a encarnar esta confianza. Y también, ¿por qué no?, amigarnos y aliarnos con la emoción del miedo cuando aparece. Ahora sí, sin más, invitarlos al próximo miércoles, mismo horario, por el mismo canal, 19:30 horas. No voy a estar sola, voy a estar acompañada por la queridísima Eli, que forma parte de nuestro equipo de Influir y que es referente del Nodo Influir Uruguay. Va a estar ella acompañándonos y vamos a construir una conversación con ella. No les voy a spoilear el tema, estén atentos a nuestro Instagram, porque allí vamos a estar compartiéndoles el tema que vamos a conversar, que créanme que viene así como pegadito, agarradito de la mano con la conversación, con este conversiendo que construimos el día de hoy. Así que el que quiera la meditación nos manda un mensaje por privado, por Instagram o a nuestro WhatsApp y les compartimos la meditación de 5 minutos para trabajar la confianza también desde nuestro cuerpo. Y para los interesados de la carrera, de igual manera, nos escriben carrera por mensajes directos, por privado, o en el link de nuestra bio, nuestro WhatsApp. A los que no tengan nuestro WhatsApp, a los que ya lo tienen, nos pueden escribir por allí directo y les compartimos toda la info. Últimos días de inscripciones, a aprovecharlo, que tenemos ahí grandes oportunidades y beneficios para que puedan sumarse y empezar a trabajar esta confianza. Me despido de ustedes, les dejo este regalo de palabra que es la palabra confía. Los abrazo fuerte, gracias por estar y nos encontramos el próximo miércoles 19:30 horas para otro Conversiendo. Gracias.